Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Alimenta en la cocina. En esta ocasión os tenemos preparado un menú diario, sencillo, muy fácil de hacer y para toda la familia. Y para hacerlo me acompaña la dietista nutricionista de Alimenta, Juana María González. Hola, Belén. Hola, Juana, ¿qué tal? Muy bien. Nos has preparado un menú sencillito, ¿verdad? Para toda la familia. ¿Qué características tiene el menú así por encima? Bueno, pues el menú que he preparado es un menú variado, fácil de preparar, que no nos lleva mucho tiempo tenerlo listo, apto para toda la familia, con mucho tipo de alimentos, vegetales cocidos y crudos, y también nos daremos alternativas pues, para que toda la familia pueda consumirlo de una u otra manera. Vale, genial. Ese menú, como todos los menús de día, ¿no? Empiezan en un momento del día que es el desayuno, un momento que hay gente que se salta, hay gente que no falla, que siempre lo hace. En muchas familias el desayuno es un momento de prisas, ¿verdad? Sí, efectivamente, lo que observamos en consulta mayoritariamente es la falta de tiempo. Muchas veces los niños se levantan muy cansados y desayunan mal. Yo diría que también tienen que dormir bien para tener más ganas de empezar el día. Y normalmente es un momento de muchas prisas en el que muchas personas desayunan mal. Los mayores se pueden tomar un café con leche e irse a la oficina, y muchos niños pues se tomarán la leche con unos pocos cereales más azucarados y se irán a la escuela con un desayuno que a veces puede ser un poquito justo. Vale, ¿y qué alternativa nos das para este momento del día de prisas? Bueno, pues os propongo un desayuno un poquito diferente, para muchos no lo será, pero para otros sí, porque sale un poquito de lo que es la leche o la bebida vegetal o los zumos para los niños, y os propongo hacer un yogur con avena. Le vamos a poner una pera que le va a aportar un poco de dulzor y va a ayudar a hidratar la avena y combina muy bien. Y para los más mayores vamos a poner unas semillas de chía, porque también las semillas nos ayudan a regular el tránsito intestinal. Para los niños pequeños podemos poner unas pipas de calabaza o unas pipas de girasol. Así que si te parece, ¿empezamos? Empezamos. Venga. ¿Quieres que te vaya cortando yo la pera y tú vas preparando el bol? Sí. Vale, te dejo esto aquí. Bueno, pues aquí tenemos un yogur natural, ¿vale? Para los niños más pequeños, a ver, la pera ya tiene un poco de dulzor, yo diría que no hace falta añadirle nada, pero si veis que a vuestros hijos pues la avena les resulta un poco ajena, se puede empezar poco a poco añadiendo un poco de avena a los cereales a los que están más acostumbrados y se lo van encontrando, que es una manera de ir incorporándolo. Claro. Y poco a poco ir subiendo la avena y bajando los cereales que les gustan más. De esta manera los niños se acostumbrarán mejor, ¿vale? Lo que necesita un niño y un adulto también es estar saciado. Los cereales que tienen mucho azúcar pues no sacian, porque son cereales que no son integrales, tienen muchos azúcares y los azúcares no sacian, o sea, lo que sacia es la fibra. Entonces la avena es un cereal, vamos a añadirle... cada uno le añadirá la cantidad que le parezca mejor. Pues un adulto tendrá que echarse 4 cucharadas de avena. Los niños pues por ahí, pero si tú estás acostumbrado, pues cada uno verá lo que se tiene que añadir. Yo voy a añadir 3 cucharadas de avena. Vale, entonces la avena es un cereal integral, entero, tiene mucha fibra soluble que es muy favorecedora de la flora intestinal, muy saludable, tiene grasas poliinsaturadas y tiene mucha fibra, con lo cual nos ayuda a estar muy saciados durante la mañana. La avena que se comercializa está precocida. Muchas veces nos han preguntado si la avena hay que cocerla. La avena te la podrías comer así, mascada, lo que pasa es que es muy seca. Entonces el yogur va a ayudar a que se hidrate y cada persona lo tiene que tomar como más le guste. Es decir, hay personas que les gustará que trisque, que esté un poquito más dura. Sí. Como mejor está la avena, en mi opinión, es dejándola que se hidrate un poquito con el yogur y con la pera, porque entonces se pone suave y es más agradable al paladar, pero lo dicho, cada persona como quiera. A mí me encanta, por ejemplo, en porridge. También, por ejemplo, si tenemos poco tiempo por la mañana, pues coceremos la avena con leche. Cuidado porque hincha mucho, a ver la cantidad que ponemos, y ya lo tendremos para el día siguiente. Y nos podemos hacer un porridge para más días y ya lo tendremos. Pues que tú te levantas por la mañana, lo sacas de la nevera, te lo atemperas donde quieras, le echas un poco de canela, frutas y ya tienes tu desayuno. Que es otra opción muy buena que se pueden apuntar, la del porridge. Claro. Además hay diferentes versiones, todas están súper ricas. Eso es. La pera te la he cortado con piel porque yo creo que tú la aconsejas mejor con piel, ¿verdad? Muy bien, sí, mejor con piel, bien lavadas las frutas es la mejor opción. Si la pera, bueno, yo creo que la vamos a añadir ya, ¿verdad? Entonces vamos a añadir la pera entera.
¿Por qué? Pues porque necesitamos 2 o 3 frutas al día, entonces ya la fruta en el desayuno es una buenísima manera de empezar la mañana y además la pera, como tiene agua, nos hidrata la avena, nos sacia porque tiene fibra, además aquí tenemos la piel. La vamos a mezclar bien, ¿vale? La vamos a mezclar bien con el yogur, con la avena. Vale, para mezclar todos los ingredientes. Eso y es. también además la pera dará ese toque dulce al yogur y evitará que busquemos a lo mejor yogures azucarados o que añadamos azúcar que en realidad no lo necesitamos. Los niños no necesitan azúcar, es decir, un niño pequeño, si tú desde que son bien pequeños le vas poniendo la avena con fruta, al niño le va a gustar. Es decir, somos los adultos los que estamos acostumbrados al azúcar y creemos que lo necesitamos. Así que al niño le ponemos esto así, le va a encantar. La chía, pues un poco para los adultos, ¿vale? Se la vamos a poner ya y lo vamos a mezclar semillas. porque la chía también tiene fibra soluble, regula el tránsito intestinal, no hay que abusar porque hay personas que dicen, ay, la chía es súper buenísima y van y se ponen 2 cucharadas y 3 cucharadas y luego van con unos retortijones y ahora unos te iba a dolores preguntar, digo, de ¿esto tripa. lo estás añadiendo porque es un superalimento? Te lo iba a preguntar. A mí no me gusta nada esa palabra superalimento, ¿vale? La añado porque tiene fibra, porque regula el tránsito intestinal. Hay muchas personas que de naturaleza son estreñidas y necesitan estrategias. Entonces, una estrategia es ponerse 1 o 2 cucharadas al día de postre, de chía, e ir poniendo fibra y alimentos con fibra en todas sus comidas, ¿vale? Entonces, la chía en este yogur, pues ahora mismo estará todo un poquito más rasposo y si lo dejamos un poquito hidratar, pues se volverá todo un poquito más suave, porque la chía también tiene fibra soluble y las fibras solubles son como mucosas, ¿vale? Son muy suavecitas. Entonces, que tú tienes más hambre, te pones 2 yogures. ¿Vale? Porque un yogur son 125 y un vaso de leche son 200, pues ponte 2. Ah, es buena idea, sí. Claro. Simplemente con eso ya. Ya tienes tu ración de lácteo y si no tomas lácteos, pues tu bebida vegetal. También hay fermentados de soja, hay fermentados de avena, o sea que hay alternativas para todo el mundo. Si usáis fermentados de bebidas vegetales, buscar referencias que estén enriquecidas en calcio para que se asemeje un poquito a la ración de calcio que nos aportaría la leche o el yogur. Sí, a este aporte que muchos hacemos con la leche, pues si no lo haces, ¿no? Que el sustituto tenga un poquito de calcio. Sí, también. es importante no perder de vista esto también. Muy bien, oye, pues creo que al otro lado ahí están tomando nota, ¿eh? Juana, los estoy visualizando tomando nota, que estás diciendo muchas cosas interesantes. Muy bien, Vale, ya pues tenemos ahora, el desayuno. Sí, oye, aquí en un momento hemos preparado un desayuno que yo me como esto y yo creo, ahí ya cada uno luego hace cosas diferentes, pero yo creo que no necesito ni almuerzo, ¿eh? Bueno, pues es muy saciante, desde luego. Perfecto. Pues ahora ya nos vamos al almuerzo para las personas que lo hagan y que les vaya bien, ¿vale? El almuerzo, que es la media mañana. Exacto, media mañana. Muy bien, pues deciros que no todas las personas almuerzan, pero en mi opinión muchísimas personas no almuerzan por falta de tiempo o porque no es una prioridad, porque es mucho más prioritario el trabajo, las reuniones, ir de acá para allá y desde luego nunca se paran a pensar que a lo mejor a la 1 se mueren de hambre y no saben que mejor les vendría bien un almuerzo. Cada persona tiene que comer como les sea más fisiológico, no hay un consejo universal para todo el mundo, pero nosotros en consulta vemos que el hambre se regula muy bien cuando hacemos un almuerzo y una merienda, ¿vale? Entonces, para no improvisar con, bueno, pues el típico café con leche y ya está, o un bocadillo en un bar, que sí que pueden estar bien, pero muchas veces llevan más grasas, y son monótonos porque cogeréis el jamón serrano, os lo untarán con aceite y tomate. Sí, son monótonos. Y son Siempre es lo mismo, sí. o es el salchichón, o es lo que te ponen en el bar. Y el pan no es de muy buena calidad tampoco, y eso es diario a veces, ¿no? Claro, entonces, yo os recomendaría que para almorzar pongamos otra fruta, porque las frutas ayudan a saciar. Y salir un poco también de la manzana y el plátano, que está muy bien. Podríais hacerlo toda la vida, pero no deja de ser monótono. Ahora en verano hay muchísimas frutas y en invierno también, y pues está muy bien ponerse una naranja. Si no tenéis tiempo en la oficina, os podéis pelar la naranja en casa y meterosla en un tupper con un palillo o con un tenedor y os lo lleváis en un tupper. No pasa nada. Si la fruta se pone un poco marrón porque se oxida, le podéis echar unas gotitas de limón y ya está. Entonces empezamos con la fruta, que nos sacia. Para muchas personas eso ya será un almuerzo suficiente. Sí. ¿Vale? Otras personas que tengan
pues personas de más tamaño, de más altura, hombres o mujeres que hagan deporte, pues necesitarían un poquito más. La otra parte del almuerzo podría ser un bocadillo. Los bocadillos, cuidado, pues alejarse del pan blanco, de los embutidos más grasos o más procesados como el chopper. Esto si os gusta una vez por semana, pero diariamente elegid embutidos más magros, con una composición más natural. Qué importante fijarte un poquito en la composición. Claro, pues que tengan un 90% de jamón, si es jamón york, en fin, de buena calidad. Y también salir un poco del embutido, es decir, también podremos poner pasta de cacahuete con un poco de manzana o de plátano, a los niños le podemos poner rodajas de tomate, lechuga y aguacate, os sorprenderéis porque se lo comen, se lo pueden comer. O sea, nosotros muchas veces son nuestras propias barreras las que hacen que no queramos. Atún, sardinas, queso, hummus, cualquier paté vegetal. Y para que esté más crunchy o más hidratado, ponerle rodajas de tomate, de rábano, hojas de lechuga, de espinaca. Exacto, quizá también incluso cambiar el pan, se pueden hacer muchas variaciones, ¿verdad? Y por supuesto, alejarse de la bollería comprada, de las cosas que compramos en bolsa o las galletas envasadas con sellos de fundaciones de cosas, porque siguen siendo galletas y para vosotros es muy cómodo, yo lo entiendo, pero no debe de ser la merienda de cada día. Entonces, lo mejor del mundo es un bocadillo de pan integral, de un pan que le guste al niño. Y si no le gusta el pan integral, pues pan blanco y ya le iremos poniendo el pan integral poco a poco, pero mejor los bocadillos que un alimento envasado de tipo chuchería o tipo... Que están allí, pero para momentos puntuales, ¿no? Pero que no formen parte de no lo que has diariamente, dicho del día a día, eso es. No es necesario y no es recomendable. Perfecto, pues ya nos has dado un montón de ideas para este almuerzo. ¿Te parece si preparamos las cosas para la comida? Muy bien. Pues venga, vamos allá. Bueno, ya hemos preparado todo esto para la comida que ha pensado Juana, que es una comida sencilla y recomendable para todos los miembros de la familia. Eso es. Venga, pues preséntanos los ingredientes. Os propongo una ensalada de garbanzos. La ventaja de comer los garbanzos en ensalada es que salimos un poco de la preparación que hacen en muchos lugares, que es estofados o guisos con embutidos, con morcillas, que al final la legumbre está llena de grasa, son platos bastante pesados y además se comen más en invierno, en verano no nos apetece comernos un potaje. Entonces es salir un poco de esta preparación clásica de las legumbres en potaje y presentárosla en una ensalada. ¿Te parece que vaya cortando? Esto lo vas a introducir, ¿verdad? Sí, ensalada. Vamos a poner el Voy tomate, tomate, eso es. Vale. Esta ensalada lleva lo que veis, ¿no? El tomate, un poco de pimiento rojo, aguacate, cebolleta. Vamos a poner de proteínas el atún y unos mejillones, también la legumbre es un alimento proteico vegetal, cebolleta, maíz dulce o choclo, las aceitunas y los pepinillos. Si a tus hijos no les gusta esta preparación, pues las opciones que podemos tener es, por ejemplo, hacer un sofrito de cebolla y puerro, utilizar un caldo de pollo, por ejemplo, que tengamos preparado, meterle los garbanzos, añadirle un puñadito de arroz y tenemos una sopa. O si tienes un puré preparado, que luego vamos a preparar una crema de verduras, le puedes añadir unos pocos garbanzos a esa crema y le vas dando un poquito el sabor de los garbanzos a la crema para que se vayan habituando. Claro, ya le estás introduciendo los garbanzos. Siempre hay alternativas, hay que mirar cerca, ¿verdad? Lo que hemos hecho y lo que tenemos más a nuestro alcance. Que a veces nos vamos a pensar en otra preparación y no hace falta. No hace falta, tenemos que tener un poquito ahí de creatividad a la hora de pensar las alternativas. Muy bien, pues bueno, pues muy bien, el tomate está estupendamente, yo voy a ir echando los garbanzos que van a estar en la base. Los garbanzos pueden ser comprados de bote, no pasa absolutamente nada, es una alternativa que nos hace fácil la vida. Lo único que hay que hacer es lavarlos, quitarles el líquido que llevan y se pueden añadir al plato. Esto es lo más fácil. También deciros que si tú remojas los garbanzos, vas a usar el garbanzo que más te guste. Cuando lo remojes le vas a poner la cantidad de sal que quieras o que necesites, porque habrá personas que no necesiten mucha sal. Y también lo podemos condimentar con comino y los garbanzos nos van a salir más ricos, un poquito más a nuestro gusto. ¿Vale? También nos podemos acordar de remojar y tampoco es tantísimo trabajo. Pero bueno, tenemos aquí la opción de los garbanzos que pueden ser de las dos maneras. Aquí simplemente los has enjuagado bajo el agua antes, ¿verdad?
Y Vamos a ir añadiendo el tomate. ¿Quieres que vaya añadiendo el tomate? Sí, sí. Y así te libero la tabla. Perfecto. Vale, pues vamos a añadir el tomate, que la manera de preparar las cosas también nos va a apetecer más o nos va a apetecer menos. Es decir, Sí. a un niño pequeño le vas a poner unas rodajas muy gordas de tomate y a lo mejor te dice que eso no le gusta. Si se lo cortamos así en pequeño, pues igual le gusta un poquito más. Sí, hay que ir variando la presentación, ¿verdad? Sí, porque muchas veces a los niños puede no gustarles porque el plato es muy grande, porque la judía verde es súper grandota, porque el trozo este es súper grande, porque, no sé, son cosas que podemos ir variando. Vale, aquí tenemos el pimiento rojo. Gracias, Belén. Nada. Quizás voy a ir mirando la cantidad que pongo, yo creo que no voy a poner más. Esto lo vamos a dejar aquí en una esquinita, porque también tiene que haber una proporción. Vamos a poner el maíz dulce o el choclo. Vamos a poner la cebolleta, que ya la tenemos preparada aquí. ¿Vale? Podéis usar también cebolla morada, aquí también al gusto de cada uno. Yo he puesto aquí como un cuarto de cebolleta, porque esto es una ración para una persona. Aquí, por ejemplo, tenemos en Cataluña la de Figueras, que está Eso súper es. rica, que este plato le quedaría genial. Cebolla morada, que pica Ahí un poco. Sí, pica un pelín, sí. Antes estábamos hablando, por ejemplo, en Latinoamérica, que hay muchos frijoles. Esta ensalada se puede preparar perfectamente, ¿verdad? Con frijoles. Eso es, los frijoles en Latinoamérica se guisan con arroz, pero yo os diría que salgáis un poquito de vuestra zona de confort y os atrevéis a preparar una ensalada fresca con frijoles, que la verdad que puede llevar exactamente los mismos ingredientes. Y luego podéis añadirle las especias que os gusten, porque si usáis más cilantro o usáis ajís o usáis otro tipo de pimientos, pues también ponedle lo que estéis acostumbrados a utilizar. Claro. Vale, aquí tenemos el aguacate, que es la palta en Latinoamérica. Ponemos un poquito de aguacate que le da cremosidad, ¿vale? El aguacate es una fruta oleaginosa también, nos aporta grasas monoinsaturadas. Grasas saludables Sí, que hay que introducir. grasas saturadas, Sí, sí. monoinsaturadas. Que la Vamos a gente tiene poner miedo a unas veces a pocas- todas las grasas, ¿no? Y no, hay algunas que es muy interesante. irlas Claro, lo incluyendo. que se ha visto en los últimos años de investigación, que la gente dice, es que cada vez dicen una cosa. Bueno, es que se va investigando y se va sabiendo. Hace 20 o 30 años se decía pues, que las grasas eran malas y lo que hizo pues, todo el mundo fue subir el azúcar de las cosas. Y ahora tenemos enfermedades metabólicas porque nos hemos liado a poner azúcar Sí. y harinas blancas a las cosas y entonces pues no. Ahora lo que se sabe es que no es reducir las grasas, sino cambiar las grasas más saturadas por grasas más saludables. Y las grasas saludables son las de los vegetales, las del aguacate, las de las semillas, los frutos secos, pescado azul el también. pescado azul, efectivamente. Luego, ¿vale? Y desplazar un cocinaremos. poquito los procesados cárnicos que bueno, pues llevan más aditivos también, y utilizar más filetes magros y con menos grasa. Entonces es un poco usar el perfil de grasas más saludable, que aquí lo tenemos aquí. Perfecto. Vale, ¿qué más nos hace falta? Los pepinillos, que los vamos a cortar un poquito. ¿Me los cortas un poquito? Sí. Vale, ponemos 3 o 4 pepinillos. Vale. Esto al gusto del consumidor también. Y Sí, al gusto de los pequeños también de la casa, ¿no? eso es. Y vamos a ponerle, pues ya, vale, las conservas. ¿Vale? Las conservas. Vamos a poner aquí atún. Conservas, que este tema también lo queríamos tocar, Juana. Eso es. ¿Las conservas son saludables o tenemos que evitarlas? No se tiene que evitar, ¿vale? Hay que tener un uso racional y saber lo que estamos haciendo. Las conservas, pues un consejo que os puedo dar es descartar un poco el aceite de la cobertura No vamos a añadir todo esto, ¿vale? Porque ya el aceite ya el atún ha cogido aceite y yo creo que no hace falta tanto. Además que luego vamos a hacer Vinagreta, ¿no? la vinagreta y ya le vamos a añadir un poquito más. Perfecto. ¿Quieres que vaya cortando esto para la vinagreta? Sí, que ahora os vamos a explicar la vinagreta. Entonces, de las conservas lo que os queríamos decir es alternar las conservas en aceite, en escabeche y al natural. Si una preparación ya lleva un tomate frito o lleva un sofrito, pues igual el atún puede ir al natural. Y lo que hay que hacer es usar referencias de atún al natural que estén buenas, no usar cualquier atún. También Ya. esto os lo digo, porque mucha gente te dice no me gusta y es que claro, pues la fruta está poco dulce, la compramos en cualquier lado y compramos ingredientes que cuanto mejor sean, mejor vamos a comer y más nos va a gustar. Y más nos van a hacer repetir, porque a veces ya descartamos volver a recurrir a esos ingredientes Eso y es. en realidad es que no habíamos comprado uno que estuviera bueno. Eso es.
y no untar las salsas, porque claro, tú te pones unos mejillones escabechados y agarras el pan y dices, oye, qué bueno está esto, y empiezas a ponerle pan al escabechado este que lleva pimentón y dices, ay, qué bueno están los mejillones. No, está bueno el pan con el aceite del mejillón. Sí. No, es que esto, claro. No, a mí me sienta muy mal la pasta. ¿Qué es lo que te sienta mal? ¿La pasta o la cantidad de queso y de bacon que le pones a la pasta? Entonces, cuidadín. Esos mejillones que estás poniendo, Juana, Típico. huelen Están estupendos. superbién. Esto se añade al final de todo, ¿vale? Pero bueno, como nos queda solamente el... Jo, qué colorido, ¿eh? Hay que ir viendo. Es que esto ya te entra por los ojos. Y encima, es que huele tan bien, es escabechado, que si un día vamos con muchas prisas y no podemos prepararnos la vinagreta, simplemente usando este toque Nada. ya le da sabor. Ya está, efectivamente, ya tienes aquí un montón de sabor. ¿Qué más le podemos añadir? Alcaparras, le podemos añadir un huevo cocido, le podemos poner unas nueces. O sea, aquí la variedad de ingredientes es mucha. Claro, y encima además, para las familias que tengan niños pequeños, pues si les vamos introduciendo ensaladas así desde pequeñitos, también se están acostumbrando a diferentes texturas, ¿no? Porque tenemos la del mejillón, tenemos también la del pepinillo, ¿no? Que es bastante diferente. Esta que es como más grasa, ¿no? La del aguacate. Sí. Y la cebolla que va cruda, que alguna persona dirá, es que a mí no me gusta nada la cebolla, pues os diría, abrid un poquito la mente, ¿eh? ¿Vale? Hay que ser un poquito... Vamos a abrir la mente y vamos a salir de nuestra zona de confort. A mí no me gustan los rábanos y el pepino, y lo puedes ir poniendo un poco. También te vas acostumbrando. Pon menos cantidad, pero nos iremos acostumbrando. Claro. Y aparte, cuando no nos gusta el sabor de una cosa, si pusiéramos mucho, sabría a esa cosa, a cebolla, pero si pones poco, lo único que da es un sabor más redondeado a la ensalada, un sabor punzante un poquito que redondea el sabor, y no vas a notar que es cebolla, tampoco. No. Y además, yo por ejemplo, me acuerdo, hace ya muchos años la primera vez que probé el cilantro, Ya. es que lo rechacé, También. porque me comí una sopa de cilantro que tenía muchísimo cilantro, Claro. pero en cambio luego, introduciéndolo muy poco a poco, ahora me tomaría, pero con muchas ganas, esa sopa llena de cilantro, ¿eh? Claro, Belén, es que Acostumbrada. además el cilantro es un ejemplo clarísimo. Muchísimas Sí. personas dicen, yo el cilantro es que no lo aguanto. Bueno, es una especia que tiene mucho sabor, tiene muchísima potencia de sabor. Entonces, si pones mucho cilantro a una cosa y no te gusta, pues evidentemente no te gusta el cilantro. Ponle menos cantidad. Hoy vamos a hacer una vinagreta con una poquita cantidad de cada cosa. No hace falta abusar, y más cuando estamos empezando, porque diréis, Sí. ¿le vas a poner cilantro a esto y le vas a poner cebollino? Pues se lo voy a poner, porque poniendo una poquita cantidad también le vamos a dar otro toque a la ensalada, y yo os animo a que lo hagáis y lo probéis. Y ¿vale? repetirán, sí, Claro. repetirán, seguramente Entonces, dirán, esto me gusta y mañana me voy a preparar con este ingrediente otra ensalada. Eso es. Entonces, Belén nos ha picado el jengibre, que va a ser parte de la preparación. Lo vamos a picar muy finito, muy finito, muy finito, y vamos a poner poco, ¿vale? Deciros del jengibre que los niños muy pequeños no pueden tomarlo, porque su sistema digestivo no está acomodado. Entonces, menos de 2 años, pues no pondremos jengibre. Si los niños tienen de 2 a 6 años, pues ponemos muy poquito, porque necesitan muy poquita cantidad, ¿vale? Y si ya somos adultos, pues ponemos un poquito más. Pero bueno, también podemos no ponerlo. Yo también, el jengibre, lo que da a las preparaciones, a mí me gusta utilizarlo cuando sofríes cebolla, se puede poner jengibre y le da un toque. En esta preparación, como va crudo, pues pondremos muy poco. Lo que va a pasar cuando tú te encuentres jengibre es que es un sabor más fresquito, más Claro, aromático, es un sí. poco diferente. Cilantro, ¿verdad? También lo Cilantro. lleva tu vinagreta. Y un poco de cebollino. Y cebollino también. Entonces vamos a picar sin machacar mucho aquí el cilantro para no estropearlo. Vale, Y aquí del cebollino tienes. vamos a poner un poquito también. Qué olor, esto es que Es estas súper hierbas aromático. frescas, estas especias cuando las cortas llenan toda la cocina, ¿eh? De olor. Claro. Es fantástico. Muchísimo. Vale, pues vamos a poner un poquito, no lo vamos a poner todo, yo os voy a enseñar lo que vamos a hacer, y luego pues cada uno elegirá lo que se pone, como si lo ponemos en un bol aparte, y en la mesa pues los adultos se pondrán más, los niños se pondrán menos, habrá niños que no lleven esta vinagreta, ¿vale? Pues esto ya, ahora lo mezclamos, y yo creo que lo vamos a poner en este bolecito.
Vale, ahora vamos a coger y vamos a añadirle, pues para una ración, un poquito de vinagre, aquí al gusto. El vinagre lo mismo, ¿no? El que tengáis más a vuestro alcance, el que se use en casa, ¿no? Al final. Sí, pero el vinagre de Jerez tiene un buen sabor, no sé, a lo mejor vinagre de Módena, lo que os guste más. En los países donde no se usa, pues quizá puedes poner limón, ¿no? Vale, sí, también el limón. El limón potencia la absorción de la vitamina C del pimiento, por ejemplo, para las personas vegetarianas. Perfecto. Vale, entonces, más o menos de aceite he puesto una cuchara sopera o menos, ¿vale? Para una persona, una ración de aceite para una comida sería entre una cucharada y 2, pero casi que con cucharada y media se come muy bien ya. O sea, que no hay que abusar, ¿vale? Las personas que dicen, es que a mí me encanta el aceite en la ensalada porque es buenísimo. Bueno, ya, pero también cuidadín con la energía que nos aporta el aceite, que es un alimento denso. Entonces, ya tenemos la vinagreta casi a punto. Vale, entonces echaremos así un poquitín. ¿Que no me gusta? Pues no pongo más. ¿Que no estoy muy acostumbrado? Pues no pongo más, veréis lo que he puesto. Se pone un poco, entonces, se mezcla, pruebas, que te gusta, te ha quedado genial la salsa. Te pones otro poco más. Si no te pones más, le añades un chorretín de aceite por encima para ajustar un poco el aceite, ¿vale? ¿Que me gusta más? Pues me echo 2 cucharadas y os lo vais poniendo como queráis, ¿vale? Echamos aquí un poquito por el borde y yo creo que nuestra ensalada está. Está ya completa, ¿eh? Y qué bien huele, es espectacular. La vamos a enseñar aquí que se vea bien. Una ensalada llena de colores y por tanto de nutrientes. Eso diferentes. Es, los colores de los vegetales son nutrientes. De texturas, fácil de variar, o sea, si a un hijo o algún miembro de la familia, incluso no solamente ya para familias, a algún compañero de piso pues no le gusta el pimiento, pues simplemente se quita y a esa persona no come el pimiento. Pero es que hay muchos más ingredientes. Eso es. Vale, genial. Bien, pues ya estamos llegando al final de nuestro menú saludable diario para compartir en familia, un menú saludable. Pero antes de la cena, ya veis que hemos preparado aquí las cosas, normalmente se hace una merienda, o por lo menos la mayoría de niños hacen merienda. ¿Qué merienda nos recomendarías? Bueno, para la familia yo recomendaría una merienda que puede ser una macedonia de fruta. ¿Vale? Los niños pueden necesitar un poquito más, pues se les hace un bocadillo. Pero os propongo la macedonia porque la fruta pues da pereza cortarla y diríais, pues ¿por qué me voy a cortar una macedonia? Pues porque ya que te pones, pues te puedes cortar más frutas, dejarte la macedonia, le añades un chorrito de limón que conserva un poco para que no se pardee y te puede durar pues para el día siguiente o si la preparas por la mañana para por la tarde y también para toda la familia porque pueden llegar tus hijos y cogerse del bol de la fruta de la macedonia del día de hoy, cogerse un poco para merendar ellos también. Y ya lo tienen listo. Claro, y además en la macedonia pues variamos mucho las frutas, no solo serán lo típico que comamos y podemos meter cosas según la temporada, pues meteremos más naranjas, más mandarinas y en verano pues más melocotones, piña, melón, un poco más de todo, ¿no? Claro, le adaptaremos la macedonia a la fruta de temporada que haya en ese momento. Vale, genial, pues si hacemos esta merienda pues llegaremos bien a la cena, ¿no? Simplemente pues con ganas de cenar, pero no con mucha hambre, ¿vale? Eso es. Y aquí Juana ya nos ha colocado los ingredientes de la cena que ella nos propone. ¿Qué cena vamos a hacer? Pues os propongo hacer un puré de verduras variadas, una crema, y de segundo vamos a hacer una dorada al horno con una base de patata y de cebolla y un aliño de ajo y perejil y un poquito de aceite. La calabaza en este puré va asada. ¿Por qué la hemos asado? Bueno, la hemos asado porque es más fácil de pelar, mirad cómo está, la he lavado y la he metido en el horno. Se corta súper fácil, qué diferencia, ¿eh? Vale, o sea, esto que es una pelea en casa, sí. Para que no tengáis... Peligroso, de hecho, cortarla, mucho. Si no la cortas bien. Y aparte para que no tengáis que comprar bandejitas de calabaza cortada, que aparte que se estropean mucho, pues no es como muy... van en plástico, etcétera. Entonces, ya veis cómo corto la calabaza. La hemos metido en el horno a 180 grados, partida como así en dos, simplemente para que no sea tanta sección, y la hemos tenido a 180 grados como 40 minutos y ya tenemos nuestra calabaza. Esta calabaza
Aparte de ir en purés, que le va a aportar un poco los sabores de la cocción, del tostado de mallar, le va a aportar, bueno, otro sabor, y también la podemos usar para otras preparaciones. Es decir, esta calabaza también puede acompañar una preparación de carne, yo que sé, un sofrito de verduras. Sí, la podemos especiar pescado, también le antes podemos de especiar. meterla en el horno, ¿no? Y Claro, ya la la tendríamos podemos lista especiar. para acompañar casi lo que sea. Eso es. Unas verduras, un arroz, pasta, Un arroz de verduras y le ponemos esto, un sofrito que le añadimos la calabaza y le da un poquito de sabor. una crema para acompañar pasta también, También a modo la de pasta. salsa. Eso es, así que nuestra calabaza es muy versátil y ya está, la tenemos ahí. Esto, cuando lo hemos horneado, lo atemperamos, lo cortamos y hacemos las diferentes preparaciones de las cosas que queremos hacer esta semana. ¿Vale? Nosotros vamos a añadir todo esto a la crema y ya lo tenemos. Así que yo creo que, Belén, añadimos todo. Perfecto. Venga. ¿Y por qué una crema de verduras para cenar? Bueno, las cremas de verduras son otra manera de comer verduras, nos ayudan a poner verduras que a lo mejor no nos gustan mucho, las podemos poner en un puré, en menos cantidad, lo que decimos, ¿no? Para irnos Se acostumbrando. introducen verduras que quizá no comes tan habitualmente porque no te gustan. Quizá puedes comer a trozos un vegetal que te guste y reservar para las cremas otros que no te resultan tan apetitosos. Eso es. Le he puesto apio, que bueno, le da un sabor diferente y también es lo de salir de nuestra zona de confort. Vamos a poner cosas, habrá gente que le sea muy familiar el apio, pero en general, pues yo creo que no es muy familiar para nosotros en España. Entonces, le hemos puesto apio, el pimiento verde, la zanahoria, la calabaza, la cebolla y tenemos una mezcla de verduras que es muy digestiva para por las noches, es más digestiva que una ensalada de lechuga, quizás, que a veces las personas se quejan en consulta de me da gases, me resulta un me poco... voy a dormir, estoy pesada, me sienta pesada, no tengo una digestión fácil, pues nos hacemos una crema de verduras y va a ser mucho mejor. Entonces, también no me gustan las coles, pues ponle un poquito de brócoli, ponle un poquito de col y te vas un poquito con el y la punch. introduces ahí, claro que sí, y encima permite hacer mucha cantidad y Eso reservarla porque se conserva súper Eso bien es. para el día siguiente o el otro. Y una crema de verduras con calabacín y patata, pues está bien, pero a mí me da un poco de pena. Habrá gente que le guste mucho, pero es que es un poco... Vamos a ponerle alguna verdura más. Yo qué sé, las abuelas, yo tengo a mi suegra que hace una crema de verduras que es fantástica. ¿Y por qué es fantástica? Porque lleva un poco de acelga, un poco de judía verde, una zanahoria, un trocito de puerro, un poquito de cebolla. Y no lleva más, pero lleva... Muchos poquitos. Muchos poquitos de muchas cosas y esto está muy rico también porque a esta crema le podríamos añadir acelgas, espinacas, judía verde, ¿vale? Y las hortalizas que las podemos meter aquí y que nos den diferentes juegos, ¿vale? Muy bien. El pescado, te quería preguntar. Vale, esto lleva... Vale, todavía nos quedan 7 estamos minutos. en time. Sí, Vale. aquí vamos a subir un poquito el fuego para que esto empiece a hervir porque esto va a estar bien su media horita. Vale. Le vamos a añadir un poquito de sal un poquito más después, vamos a añadirle un poquito de sal, Vale. que no se nos olvide. Te quería preguntar por el pescado, ¿vale? Este es un vídeo dirigido a las familias. Hay familias que tienen niños pequeños que aún les da como cosa usar este tipo de pescados que a veces tienen más espinas o más espinas inesperadas sobre todo. ¿Qué pescados recomiendas para los niños más pequeños? Bueno, en general cualquier pescado, la parte de la cola, esto no tiene espinas. Entonces, la cola de una dorada, la cola de una merluza, la cola de un bacalao. También, por ejemplo, para los niños, la merluza en lomos. En lugar de hacer rodajas, que yo de pequeña siempre se hacían rodajas, que quizá la rodaja lleva la espina central, las espinas de los laterales, pues en la pescadería bien podemos comprar la merluza en lomos y nos sacan un lomo de merluza, nos lo han desespinado entero. Claro. Y esto es facilísimo de poner.
Bien, ya tenemos aquí, ahora sí, todo nuestro menú diario fácil para familias, ¿vale? Que hemos ido preparando, dando consejos, un poco explicando pues los problemas, ¿no?, con los que se suelen encontrar a veces las familias para gestionar el tiempo en cocina, ¿no?, de preparaciones de comidas, de cenas, revisarlo el vídeo, o sea, tomar nota bien de todos los consejos que os está dando Juana, y lo más importante, ya tenemos aquí acabado nuestro último plato, ¿verdad?, que lo acabas de sacar del horno, que huele, que la está dorada. llegando. Que huele súper bien. Huele súper bien, ¿eh? Ha estado 20 minutos, la patata y la cebolla recordad que la hemos metido antes a 200 grados, que nos ayuda a precalentar un poco el horno, luego bajamos la temperatura a 180, metemos la dorada y ya la tenemos aquí, ha estado 20 minutos. Y lista. Entonces tenemos aquí ya el menú completo, desde que nos levantamos, ¿vale? Este desayuno que nos ha hecho con yogur, con pera y con avena. Recordar pues, que podéis optar o no por un almuerzo. También nos ha hecho esta comida, esta ensalada completísima para la hora de comer, y para la hora de cenar tenemos esta crema de verdura y el pescado, que te quería preguntar. Sí. El tema de los vegetales cocinados, que hay gente que dice, ay, es que claro, pierden propiedades, ¿vale la pena cocinarlos o no? ¿O mejor evitarlo? Bueno, en nutrición no hay que sacar las cosas de quicio. Es decir, por supuesto que los tratamientos térmicos nos hacen perder vitaminas, sobre todo vitaminas como las vitaminas del grupo B o la vitamina C. Pero por eso los nutricionistas recomendamos normalmente en consulta que cada día tengamos una fracción de vegetales crudos y una fracción de vegetales cocidos, que no siempre vayamos a por las cremas, porque necesitaremos también la fracción vegetal en crudo, que nos aportará pues esa vitamina C entera, esas vitaminas del grupo B, esos minerales, etcétera. Pero tampoco perdemos todos los nutrientes, porque sí que se ve reducido, pero no tenemos por qué perderlo todo. Un consejo sobre los métodos de preparación, digamos que el hervido, cuando descartamos el agua, se quedan en el agua las vitaminas hidrosolubles, que son las vitaminas del grupo B, entonces en un puré lo tenemos todo porque va el agua de cocción. Y luego, una manera de cocinar que retiene mejor todas estas propiedades es la cocina al vapor, porque también es una cocción que puede ser más rápida en muchos vegetales, y también la cocina al microondas, porque en 7 minutos o en 3 minutos tenemos una verdura hecha, y cuando el tratamiento térmico dura menos tiempo, pues también perdemos menos vitaminas. Te quería preguntar antes de acabar, Juana, dietista nutricionista de Alimenta, ¿vale?, y directora técnica también del equipo. Te quería preguntar algo importante, y es que ¿en qué momento una familia que quizá nos está viendo dice, quizá me interesaría acudir a un especialista porque en casa no lo hacemos bien, o tengo dudas, o me está sucediendo esto? ¿En qué momentos? Bueno, pues yo siempre digo que en el momento en que tengamos dudas sobre nutrición en cualquier ámbito, es decir, podemos tener niños pequeños que no comen bien, niños pequeños que no regulan bien el apetito, personas adolescentes que puedan tener un trastorno de la conducta alimentaria. Puede ser que nuestro adolescente nos diga, quiero ser vegetariano, y es súper importante que en este periodo de crecimiento reciban un buen asesoramiento. Entonces, yo siempre digo que ir al dietista nutricionista también es una apuesta y es una inversión, porque también los conocimientos que obtenéis durante el asesoramiento os valen para toda la vida. Los asesoramientos no tienen que ser de años, pueden ser de meses, de semanas, depende del objetivo, pero un dietista nutricionista os puede ayudar a variar, a tener más ideas, a saber métodos de combinar alimentos, a ayudaros a organizar vuestros menús, a planificaros las comidas, porque ayer bueno, pues hemos estado viendo muchas cosas. Por ejemplo, tenemos un vídeo con Jessica que os ha enseñado a hacer batch cooking, y en nuestro canal de Alimenta tenéis muchísimas ideas. Entonces, los nutricionistas, aparte de servir de apoyo y de motivación, porque también vosotros cuando lo intentáis solos en casa os sentís culpables cuando no lo conseguís, y es que es normal, es muy difícil que una persona sola en casa pueda ser capaz de tener la fuerza de voluntad, las ideas, los conocimientos para conseguir su objetivo. Bien vale el ahorrar un poquito y ir al nutricionista e invertir en vuestra salud, porque realmente... Invertir en salud de toda la familia, además, ¿no? Claro, porque... Sembrando.
Muchas veces llegan a consulta a lo mejor los padres con un niño, pero muchas veces nos llegan personas con objetivos que son padres de familia, y también el asesoramiento de esa persona ayuda a la familia un poco de rebote, ¿no? Porque siempre saldrá la cosa de, pues no sé qué preparar para mis hijos, no me organizo con las comidas de la semana y me estreso un montón. Pues ya estamos ayudando a esa madre o a ese padre a organizar la comida de la familia. Incluso muchas veces que nos dicen, no, es que en casa bebemos bebidas refrescantes para comer. Pues es que yo te estoy asesorando a ti, pero es que tus hijos tampoco lo necesitan, y también estamos ayudando a estos padres todos, ¿no? a mejorar la salud de la familia. Vale, genial. Juana, pues si estáis en alguna situación de las que ha comentado ella, recordad que en la cajita de información tenéis el enlace a la web de Alimenta, donde encontráis más información sobre Alimenta, que es quiénes somos. Y también encontráis un enlace para poder pedir cita, porque las asesorías de las que ha hablado Juana son tanto de manera online como presencial si vivís, en este caso, en la zona de Barcelona o en poblaciones cercanas, ¿vale? Pero recordar que hacemos muchísimas asesorías online, ¿verdad? Sí, señor, y tenemos en nuestro equipo también psicólogas especializadas en trastornos de la conducta alimentaria o en comer emocional, que muchas veces las emociones están ahí implicadas en la comida. Y bueno, que os animamos a que nos sigáis en redes, a que le deis al like a estos vídeos, que son nuevos para nosotras, pero creo que son muy reveladores para vosotros, para aprender a cocinar o preparaciones diferentes. A que se suscriban también. Eso es. Aprovechamos ya en esta despedida para dar las gracias a todas las personas que nos veis y que nos dais al like y que comentáis y que os suscribís al canal, para también saber cuándo publicamos estos vídeos, que ahora ya sabéis que estamos haciendo estos en cocina, que creemos que los estáis esperando porque nos los habéis pedido muchísimo. Y nada más, ¿dices tú la última frase? Claro, pues ya sabéis, como siempre decimos, comiendo bien mejoráis vuestra salud.